Hola amigos de Sailing Mindset, hoy me encuentro desde la marina de Bluff, estoy en Jupiter Beach. Esta es una marina donde, como pueden ver, hay yates de todas las envergaduras, hay yates muy lindos, hay botes de pesca, estamos muy cerca de la playa y esta es una de las marinas más seguras, por lo que estamos en aguas interiores. Esto quiere decir que, a pesar de que hace un día pasó la tormenta, el huracán Isaías, los botes pudieron estar acá protegidos. Ahora vamos a tener una entrevista con el capitán del Niña Leila, uno de los yates más bonitos que están en esta marina. Ya nos vemos. Buenas amigos del Sailing Mindset, nos encontramos con el capitán Javier. Él es el capitán del Lady Leila, un yate muy hermoso aquí en la marina de Bluff, en Jupiter, Florida. Él nos va a comentar parte de lo que ha sido su experiencia navegando en este hermoso yate, cómo ha sido su adquisición de lo que es la mentalidad del navegante y algunas recomendaciones y algunas anécdotas que él nos va a querer compartir. Así que vamos a entrevistarlo. Listo. Javi, tú que comenzaste tu carrera como infante de marina, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lograste esa transición para volverte marino completamente? Bueno, buenos días a todos. Pues la verdad ha sido un proceso largo, tedioso, pero no complicado. Inicialmente, cuando me retiré de la marina, regresé nuevamente a hacer todos mis cursos mercantes. Empecé en una transición junto con el SENA y con la Escuela Naval. Hice una transición de todas mis habilidades y me logré concluir con todas estas materias que estaban pendientes y pude aplicar para mi licencia de oficial de puente. Inicialmente empecé como Dead Cadet en una embarcación, en un tanquero. Fue una transición un poco dura porque tocaba aprender de todo. Yo venía del buque Gloria, de estar allá como brigadier mayor de embarque. Entonces había tenido unas cuantas experiencias en embarcaciones de la marina. También tuve el privilegio de haber estado embarcado en uno que otro chance en barcos, en el ARC Buenaventura. Estuve en el Almirante Paella un par de días. Entonces ha sido una transición que desde siempre quise estar en la parte mercante. Por situaciones de la misma institución, desafortunadamente no se pudo hacer todo el proceso desde ceros como oficial mercante, a lo cual pues tuve este ingreso por la parte de infantería marina, pero ya después pude concluir con eso. Después de haber estado en eso, estuve embarcado en un PSV, en un barco de la compañía Tidewater para abastecimiento a plataformas petroleras. En intermedio estuve como capitán de una embarcación que movíamos gente entre Panamá y Cartagena. Semanalmente estábamos moviendo gente, entonces bueno, pues ahí después ya regresé nuevamente. ¿Ese era un velero? Sí. Después regresé a la parte offshore. Estuve ahí como DPO en una embarcación DP2, una experiencia bonita. Estuve trabajando en un proyecto de Colombia, en La Guajira, con Petrobras Colombia. Estuve también en Brasil, estuve también en Trinidad y Tobago. Y por último estuve en las Guyanas, y de ahí vine a unas vacaciones y por destinos de Dios encontré Lady Leila y acá estamos, después de 5 años. Durante estas peripecias en el mar, donde has adquirido una experiencia, unas habilidades para afrontar el mar, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha parecido la más difícil, donde has tenido que abocar a todo tu conocimiento? Pues a ver, en el mar todos los días tienes cosas. En este diario vivir
La persona que esté en un barco y no diga que todos los días se vuelven similares es un mentiroso. En los barcos o en este tipo de embarcaciones, todos los días tienes un challenge, todos los días tienes algo que mostrar, todos los días tienes algo por qué trabajar. Obviamente manejar gente cuando vienes de la marina es completamente a este negocio. Son diferentes tipos de personas, son diferentes nacionalidades, diferentes cosas. Pero como tal experiencias he tenido bastantes, pero una que haya llamado mucho la atención o que haya requerido de mucha peripecia fue una vez entre San Martín y San Barts, pasando en esta embarcación con el dueño a bordo y por un descuido de uno de los tripulantes, dentro del en ese passage que no es mayor cosa, son como 10 millas, las succiones de fondo del barco tomaron algo que tenía demasiado barnacles y se fue a los ductos y a unas de las líneas de refrigeración de los ejes. Por descuido de este tripulante se reventaron las líneas del enfriamiento de los ejes y perdimos los dos ejes, los sellos de los ejes se quemaron y el barco comenzó a hacer agua. Entonces de ahí tocó sacar un poco de pericia y un poco de como llamamos el conocimiento marítimo, calmar a toda la tripulación, permitir que todo el mundo estuviera sencillamente conservando su calma. La gente que cada quien, el entrenamiento ha sido fundamental en los barcos en los que yo he estado. Por lo tanto, esta gente sabía cómo hacer. La gente que tenía que estar con el dueño, con su familia, obviamente supimos hacerlo, supimos evacuar a la gente, supimos llevar el barco a un lugar seguro, muy lentamente, pero sin contratiempos. Y ya después de todo esto, logramos hacer una pericia un poco muy a lo colombiano, muy a lo marina, y fue resolver el tema en medio de agua con buzos. Logramos sellar la entrada de agua al barco y finalmente acá estamos. Bueno, estamos de nuevo con aquí el Capi Javi Forero. Estamos celebrando algo muy importante. Hemos sobrevivido al huracán Isaías. Así que hoy por eso estamos brindando de manera de que salud por los marinos, salud. Porque todos se encanten del mar y la vida de los marineros. Por eso seguimos con la entrevista de nuestro capitán Javi. Él nos estaba comentando de su experiencia, donde tuvo la necesidad de poner en peligro su vida por una decisión que en algún momento tuvo que tomar. Entonces te cedo la palabra. Bueno, entonces como les comentaba, estábamos en un passage entre Cartagena y Panamá. Llevaba por primera vez en la vida llevaba de pasajero un niño de 3 años, y obviamente uno como capitán debe estar en todo momento verificando la seguridad y pues teniendo en cuenta que los pasajeros es la prioridad para uno. El niño me solicitó en medio del pasaje que quería pescar, pues yo no vi ningún inconveniente a dicha solicitud, a lo cual le dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. Le dije siempre y cuando las políticas, y se las expliqué al papá, y le dije, bueno, el niño puede pescar, pero las líneas deben estar en la parte trasera del barco, porque si en algún momento las mueven va a ocasionar un problema para la embarcación. El papá me dijo, sí, no hay ningún problema. Eso fue como tipo 10 de la mañana. Cogimos un pescadito y bueno, otra vez pusimos las líneas atrás, en todo momento cuidando el niño, y llegó la hora del almuerzo, a lo cual todos los huéspedes y los niños y todo pues vinieron a la cena. Después de almuerzo, yo me fui a ayudarle un momento al marinero con una maniobra para ajustar las velas, porque como les mencioné era un velero. Y cuando me di cuenta era que el niño estaba en la parte de proa del barco por el costado estribor, y yo
pero ¿qué hace? Yo lo veía que él estaba queriendo jalar algo y yo me imaginé que él estaba jugando con alguna otra cosa. Cuando me percaté y empecé a ver que la temperatura de mi motor de estribor se empezó a subir, me di cuenta era que el niño, por querer seguir jugando, lo que hizo fue mover la línea de la parte de popa, la movió a proa y empropeló el barco. Entonces el motor se me siguió subiendo de temperatura. Lo primero que hice fue poner motores en neutro y empezar a mirar cómo podíamos cortar la línea. Obviamente pues la línea ya no solamente estaba la línea dentro de la propela, sino que teníamos la línea agarrada a las líneas de los costados del yate. A lo cual pues en un momento pensado evaluamos con los otros tripulantes qué era lo que podíamos hacer. La única decisión era que una de las personas saltara al agua. El mar estaba un poco picado y pues no iba a poner en riesgo a los tripulantes, entonces decidí hacer la maniobra yo mismo, a lo cual decidí saltar, y una vez salté pues no hubo ningún problema, bajé, pero cuando intenté agarrar la línea para cortarla, vino un bandazo y me golpeó contra el timón del barco y quiso sacarme. Yo lo que hice fue pues agarrarme más del timón para poder cortar dicha línea. A lo cual pues yo lo único que sentí fue que tomé un poquito de agua, no mucha, salí y bueno pues me sentía un poco mareado y bueno logramos sacar el barco, seguimos. Cuando llegamos a Cartagena al día siguiente me hicieron un examen y resultó que había tenido un infarto, a lo cual nunca sentí, solo sentí fue como una algo como un, no sé, como un corrientazo o algo así, pero la adrenalina y obviamente la responsabilidad de uno de llevar la gente a tierra fue lo que permitió que llevara eso. Eso ha sido como una de las cosas también tediosas en la parte marítima. La mayoría de personas que están en el mar no están en esta industria de los yates. Quisieras comentarles, compartirles tu experiencia para que se motiven. Esta es una industria que es muy interesante, que es muy bonita. Bueno, pues tengo acá al profesor, al cual yo estando cuando estaba en la parte de offshore, vine a saludar a Alejandro porque él estaba en un barco de 180 pies y las cosas de Dios. Yo no tenía planeado ni barco, yo no estaba buscando trabajo, yo nada, yo solo vine fue por unas vacaciones. Había terminado un curso en Brasil y dije voy a ir hasta Miami. Le ayudé a Alejo que tenía que traer un documento hasta acá y bueno, vine. El mundo de los yates pues para nosotros en Colombia es completamente diferente. Allá los yates que tenemos son pequeños. Otro tipo de cosas, son muy pequeños. Aprovechar la oportunidad para que en Colombia le paremos bolas a cómo incentivar este negocio para que vayamos allá. Yo tuve la oportunidad de convencer a mi jefe hace 2 años de ir a Colombia. Inicialmente íbamos por una parada de 8 días y se convirtió en 3 meses. El hombre encantado, el hombre pues finalmente quedó enamorado de Colombia. Lo único es no tuvimos lo que esperábamos para los barcos. Las marinas, la verdad, muy limitadas. Todo el tema de la regulación también un poco complicada. Nosotros hemos recorrido en este barco toda la parte de todas las Antillas, toda la parte del Caribe, hemos ido hasta abajo, hasta Granada, hemos vuelto a subir. En cuanto a isla hemos parado y jamás hemos tenido una limitación. Aruba, Bonaire, Curazao, jamás una limitación como las que sí nos encontramos en Colombia. Entonces sería bueno hacerles ese aporte para que trabajemos en eso, porque este negocio de barcos, de yates, todos los días se construyen. Este negocio, aprovechar la oportunidad para que los marinos que estén escuchando esto, los marinos de escuela, los marinos del SENA, los marinos en general de Colombia somos trabajadores buenos, podemos mostrarnos en este trabajo y bueno, invitarlos a que vengan, conozcan, no es un tema fácil acá como
Alejo lo mencionó antes, es un tema de trabajo duro, fuerte, de uno como capitán, de el ingeniero jefe, de todo el mundo acá mete la mano en el caso de cualquier cosa. Acá no hay jefes, acá todos somos un equipo de trabajo, acá todos vamos para un mismo lado y esa es la finalidad. Y bueno, la vida me tiene acá con Alejito manejando las máquinas del barco y bueno, hemos hecho ya casi 4 años juntos. Ya casi 5. Hemos prácticamente reconstruido este barco desde ceros con ayuda propiamente de Alejandro con su conocimiento y sus cosas. Hemos prácticamente vuelto a poner a funcionar el barco como él. Entonces, invitarlos a que este mundo de los yates necesita gente que quiera, que se motive a trabajar, que quiera venir a conocer cosas, pero que esté dispuesta a trabajar, es lo más importante. La actitud, esa es la que va a abrir cualquier puerta. Acá uno llega, en el caso mío, yo venía con mi licencia ya grande, yo llegué acá como deckhand, a la semana era el mate del barco y al mes era el capitán, pero pues todo fue un proceso de que con mi trabajo demostré que se podían hacer las cosas. Entonces invitar a todos la nueva generación de que vengan y que los barcos mercantes también, esta es una división que está yéndose para allá y hay que aprovechar. Para una persona que de pronto es apenas high school o está terminando su bachillerato y de pronto no quiere ir a la escuela naval, que es la opción más directa en Colombia, pero en el mundo hay muchas otras formas de entrar al mundo marino. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Qué les recomiendas? Bueno, pues mira, el tema de la formación en la parte de los yates o por MCA, Alejo y yo tenemos licencias por encima de la parte de los yates. Somos ilimitados. Pero en los barcos pequeños, estamos hablando que entre los 80, 100, 115 pies, la gente puede acceder a la formación en escuelas tanto en España, acá en Fort Lauderdale, que está en MPT, está Blue Water, PYT. Hay unas compañías que se limitan a formar gente para allá. Gente que vienen de ceros y simplemente empiezan a hacer sus cursos STCW que duran como 3 semanas, creo, si mal no estoy, o un mes, y después los empiezan a instruir dependiendo las ramas o los departamentos a los que estés metido. ¿Y qué ruta quieres seguir? Exacto. Porque aquí hay varias rutas. Está la ruta comercial, está la ruta de licenciamiento en los Estados Unidos y está la ruta de licenciamiento por MCA, que es el Maritime Coast Guard Agency del Reino Unido, que es la que más agrupa los yates. Esa de los Estados Unidos. Entonces esos son como los 3 caminos que quieres tomar. Obviamente, como Javier y yo, como somos de escuela, igual que los que salen del US Merchant Marine, salimos con tiquetes ilimitados. Las otras licencias sí tienen limitaciones, dependiendo del tonelaje, la capacidad, caballos de fuerza, tienen un cierto nivel de cobertura. Entonces esos son los 3 caminos y ya la persona tiene que decidir hasta dónde quiere llegar para decidir qué ruta toma. Entonces, bueno, si hay alguien que esté muy en ceros, los yates, por ejemplo. ¿Qué tienen los yates, por ejemplo? Existen 2 tipos de yates. Unos que son los privados y otros que son los comerciales, como nosotros. Los yates privados, los dueños pueden decidir a quién ponen, cómo lo ponen y cómo lo instruyen. Entonces hay esa transición de que los muchachos que estén muy en ceros o que no tengan conocimientos, nosotros hemos traído acá gente que nunca ha navegado y bueno, les hemos dado el chance porque vemos la actitud, que es lo que más importa en este negocio. Acá tú tienes que estar disponible las 24 horas, tú tienes huéspedes, a las 2, 3 de la mañana te piden algo, tú no puedes decir, ay no, qué pena es que estoy durmiendo, pues mañana lo atiendo. Acá es actitud 100%, en todo momento tener una buena cara, en todo momento estar disponible para poder ofrecer el servicio, que es por lo que se paga acá. Entonces,
Es la gente que quiera hacerlo, va a MPT, va a hacer sus cursos, empiezan su proceso y a lo largo de 2, 3 años van adquiriendo todo su conocimiento, necesitan una cantidad de millas, una cantidad de días, libreta de embarco y ahí ya empiezan a llenar todo su proceso y ahí construyen carrera. Pero los yates, hoy en día, para lo que se proyecta, tenemos que ver que los barcos ya están pasando de las 3.000 toneladas y ya están construyendo barcos que en algún momento para la gente era algo que no se esperaba ni era barcos con sistemas DP. Los barcos que son los sisters de las hermanas, perdón, de los barcos grandes. Los Shadows. Entonces son los que cargan todo lo que son los juguetes de los barcos. Submarinos. Entonces van submarinos, jet skis, de pesca, helicópteros. Entonces estamos hablando de un barco de 300 pies que solamente carga juguetes. O existen barcos de que sencillamente los dueños pues de este negocio llegan y dicen, no, pues es que yo quiero un barco para mi hijo y uno para nosotros, y así existen. Entonces este barco llega, ancla donde se le dé la gana o está en DP, el otro llega hacia Codera y ya de ahí se crea todo el circo alrededor de esos barcos. Entonces acá hay trabajo para harta gente porque un barco de estos necesitan 30, 40 personas para tripularlo. Y obviamente es porque es servicio. Y pues por más de que la regla para este tipo de barcos solo permite que tú cargues 12 pasajeros, pero tienes 12 pasajeros más los 12 que vienen en el otro barco, más los que llegan en el helicóptero, más los invitados, más todo esto. En una reunión fácil tú tienes 50 huéspedes y como 90 tripulantes atendiendo a los 50 huéspedes. Entonces la formación va a ser buena y hay que aprovechar que todos los que quieran ingresar a este medio marítimo se apuren porque hay necesidad de gente. ¿Tú sabes cuál es los yates Explorer? Entiendo que son unos... Sí, Expeditioners. Los Expedition. ¿Cómo son? O sea, es en cuanto a construcción, son barcos muy comerciales, son el tema de todas las especificaciones de construcción básicamente. Son barcos que están diseñados para no estas aguas del Caribe, no para el Pacífico, son barcos que ya van para distancias largas y que están en la Antártida, que hacen expediciones obviamente de gente con otro tipo de placer. Este tipo de barco como el nuestro es un barco más de placer. Aquí no hay, viene un huracán, salgamos todos a navegar y entonces ahí es más rico para sentir la sensación. No, acá esto es de placer y como es la política del jefe, el barco se mueve solamente si las condiciones están dadas y si nosotros como tripulantes en su momento decimos sí se puede y no hay ningún problema. De lo contrario, el barco no se mueve por ninguna circunstancia. Obviamente acá hay un tipo de cosas que como capitán yo debo velar, que son todas las responsabilidades civiles, todas las responsabilidades con el seguro, todas las responsabilidades con la compañía, con el jefe, con todo el mundo. Entonces la tripulación, entonces acá no es, estos barcos son la gran mayoría en fibra de vidrio, en aluminio, entonces no son barcos que hayan sido diseñados para ir a coger olas de 12 metros y este tipo de cosas. Estos barcos de Expeditioners son barcos que fueron en su momento diseñados con un propósito como supplies comerciales y que los dueños los adquirieron y diseñaron otra cosa para otro propósito. Por ejemplo, un Expeditioner con una sola tanqueada, un Expeditioner perfectamente le puede dar 2 veces o 3 veces la vuelta al mundo sin tener que volverlo a tanquear. Porque son barcos... Cargas miles cantidades de metros cúbicos de combustible, porque eran, por ejemplo, en el tema del colapso petrolero, surgieron muchos dueños que fueron y compraron barcos PSV, que son supply para plataformas petroleras. Son barcos que tienen tanques para usted echarle lo que quiera. Y lo que hicieron fue que los reformaron y crearon su yate supply. Wow. Entonces, el negocio con un es super barco para ir a donde se le quiera y cuando llevar quiera. Helicóptero, carros, botes, filántropos moto. Como Warren Buffett, que básicamente él hizo eso. Él compró uno de esos barcos y lo transformó en un barco Expeditioner
y es no solamente pues para gusto de él, para llegar a ciertas áreas donde nadie va o que no pueden entrar por las condiciones, porque necesita un barco robusto, sino que además de eso ayuda a entidades oceanográficas, Eso es lo hacen otro, expediciones lo hacen es mucho científicas. con el tema científico. Lo hacen muy inclinados hacia el tema científico. Hay otra gente que tiene barcos que son exclusivamente de recreo. Exclusivamente de recreo. Entonces, sí, hay diferentes dentro de la misma industria, hay diferentes como niveles de lo que decía Javier, placer o de recreo. Aquí uno, en este negocio vi uno tantas cosas que lo que para nosotros es el gusto, para ellos es el disgusto. Hay unos que se dedican, acá hay dueños que son, por ejemplo, un barco que estuvo en Colombia, ahora recuerdo el nombre, que es un Fed Ship nuevo. El barco tiene como casi 50 millones de dólares solamente en equipos de buceo. Wow. Y es porque la dueña es enferma por el buceo. Entonces los viajes simplemente es buceo, nada más. Y es un barco como casi de, creo que si no estoy mal, 193 pies y se mueve alrededor del mundo solamente para Ir a los, le mejores, gustó a los mejores sitios de buceo. Entonces, por ejemplo, obviamente Colombia o Cartagena Museo de Cabonaire, que es uno de los top 5 sitios en buceo en el mundo. Entonces, Pero obviamente, puedo decir que como colombiano nos falta es promoción. sí, Nosotros estuvimos en Bonaire, hicimos buceo en Bonaire y puedo garantizar que hice buceo en Cartagena con huéspedes míos y quedaron más encantados en Colombia que en Bonaire. Wow. Entonces nos falta es promoción y tenemos es que es verdad. motivar a Levantar nuestro el- negocio. Porque la verdad, en el mundo de los yates de hecho no hay información hacia Colombia. Cualquier capitán que quiera ir, yo estaba entrevistado con algunos porque pues yo tuve el placer de convencer a mi dueño de llevar este barco hasta allá y demostrar, porque no hay cartas, no hay información de nada, o sea, es un paraíso, como que todo el mundo sigue en el mismo limbo. Entonces meterle el esfuerzo. Mi capitán que está allá en las altas esferas. Vamos a ver cómo la logramos. No, alguien de verdad que con poder de decisión en Cartagena y de poner una buena marina con que ofrezca Todas Los- las necesidades que uno tiene. ¿Cuáles son los servicios que no encontraron? Electricidad. electricidad, por ejemplo. No. Electricidad no. Entonces, por conseguimos. ejemplo, para nosotros un día en la marina nos costaba 500, 600 dólares, pero el combustible nos costaban otros 400 dólares. Entonces no tiene sentido, porque cualquier marina dentro del Caribe al que lleguemos nos ofrecen un pago. Y el hecho de no tener electricidad para un dueño que va, estos barcos no es que se muevan tanto. Los dueños quieren tenerlo en un lugar para que cuando ellos puedan hacer su desplazamiento lo puedan usar. Entonces el barco en 2 meses que esté en un lugar, físicamente se va a usar 20 días o un mes máximo. Entonces es un mes que va a estar en una marina alistándose para la nueva venida del dueño. Entonces un mes que tú estés corriendo a solamente combustible, pues no es solamente el dinero, no es el problema. El problema son todos los insumos y todo este tipo de cosas. En Mantenimiento. Colombia, por ejemplo, no encontramos nada lo que se dice, nada de repuestos. Pero el problema era por el tamaño del barco, no encontraron una marina. Por el tamaño fue uno, obviamente no quisiera mencionarlo, pero el tema de como disputas entre ellos mismos de que uno debe tener y que el otro no debe tener. O sea, uno resulta ya metido, estandarización. no. Y entonces resulta que porque hay una marina y entonces esta es la única marina que usted puede usar. Yo como capitán de un barco que me lleguen a imponer Una que marina. yo tengo que estar en cierto lugar, para mí no es bueno. Para mí simplemente y el dueño Debe haber finalmente. competencia, libre competencia. Exacto. Claro. Esa Que es la mejor donde, oferta. donde uno se quiera, donde uno se sienta mejor, ahí es donde tiene que estar. Pero eso sí, desafortunadamente no lo vimos en Colombia. Creo que el único lugar que medio puede recibir
barcos de ciertas dimensiones es el muelle de, ¿cómo es que se llama? De los Pegasos. El de los Pegasos. Y Pero ahí no hay- el tema del muelle de los Pegasos, ahí no hay sinceramente, no hay servicios. No hay Y lo otro seguridad. es, ahí como colombiano digo, ahí lo que recibimos, yo tuve el barco parqueado ahí un solo día. Y los olores de ahí, de la bahía, porque no hay un cuidado, no hay nada. Entonces el dueño salía, es como, Claro, oiga, es que estamos... ¿a qué huele? ¿A qué huele? Estamos descargando aguas negras. ¿o qué Entonces, está como toda pasando? la ciudad estaba ahí, bueno, pero es mejor no tocar para no herirse susceptibilidad. Alejo, ¿cómo es el día a día? Lo mismo Javi, ¿no? Cada uno desde su posición, el uno como capitán, el otro como ingeniero jefe. Ya cuando están navegando en operación, cuando están, ¿cómo es el día a día? Bueno, en una navegación nosotros manejamos lo mismo como se manejan los turnos de guardia en navegación en un barco de la Armada, digámoslo per se, porque navegación es navegación. Entonces lo tomamos muy en serio. Antes de salir a navegar nosotros ya hemos determinado, bueno, Javier ya tiene el passage plan listo, sabemos cuántas horas nos vamos a demorar, si las condiciones son favorables, si hay condiciones desfavorables, qué alternativas tenemos en caso de que se nos presente una situación, a dónde podemos, un puerto donde nos toque hacer alguna recalada de emergencia, o que el tiempo no nos permitió seguir navegando, donde podemos llegar. O sea, hay una preparación antes de la navegación per se. Se organizan los turnos de guardia, quiénes van a navegar en el puente, quiénes van a navegar en el cuarto de máquinas. Nosotros mantenemos las posiciones cubiertas las 24 horas, lo que es tanto en el puente como en ingeniería, por seguridad. Definimos la hora de zarpe, arrancan los turnos de guardia. Javier, por ser el más experimentado en cubierta, él toma un turno y yo tomo el completamente opuesto. Y él coge el tripulante con menos experiencia en ingeniería bajo él, y yo cojo el menos experimentado en cubierta en caso de alguna emergencia. Entonces tratamos de balancear la experiencia entre los dos para que el barco se mantenga en todo momento como cubierto por seguridad. Por seguridad. ¿Sí? Dentro de la navegación tenemos rutinas, tenemos listas de chequeo. Entonces el que va navegando tiene que tomar cada 15 minutos tiene que tomar ciertos récords, a la media hora toma otros récords, a los 45 minutos toma otro récord, a la hora completa pues toma otros récords. Y lo mismo los reportes. Entonces, por ejemplo, en ingeniería uno va haciendo rutinas dentro de su turno de guardia, pero a los 15 minutos tiene que reportar algo, a la media hora algo, a los 45 minutos algo y a la hora completa algo. O sea que también para saber que el tripulante está atento y que está despierto. ¿Sí? O sea, sí, estoy de guardia, pero no veo nada del tripulante en 3-4 horas, así como que complicada la vaina. Aquí el tema, sobre todo, es muchas veces uno termina charters o termina viajes con los dueños, inmediatamente zarpa. Entonces, como comandante o como persona encargada del barco, uno debe tener a la gente activa en todo momento, poder estar verificando que la nueva generación de pelados que uno tiene acá bajo el mando, entonces en el tiempo de descanso quieren estar en su teléfono, en sus cosas. Es uno estar en la repetición, en estar verificando, hombre, váyase a descansar, yo necesito la gente fresca, necesito la gente activa. Entonces es como crear la mentalidad de lo que en algún momento vamos a tocar más adelante, del navegante, del qué puede pasar en el caso. Cuando todo fluye es muy bueno y no hay ningún problema. Cuando hay contratiempos es cuando verdaderamente tú conoces lo que tienes a bordo, la gente cómo reacciona. Acá he tenido circunstancias con tripulantes que son lo más de tranquilos, pero en una emergencia pierden completamente su cabeza. He tenido que coger niñas que han recorrido el mundo entero en yates, en barcos, en veleros, y que una situación X sencillamente las hizo perder su cabeza, y me tocó prácticamente cogerla de la camisa y ponerla en el swing platform y decirle, se calma, que todo está bien, porque sencillamente, obviamente, el estrés los coge, y si no están preparados, entonces ahí es donde sucede la cosa.
Acá hacemos mucho énfasis en el entrenamiento y yo soy de las personas que a mí me gustan los simulacros reales. Yo boto a los muchachos al agua, yo los meto, los encierro en los bilge. Prácticamente hacer todo más real para ver así cómo es la reacción de la gente. Acá he tenido tripulantes hombres. Alguna vez puse al otro ingeniero que es un poco más de menos estatura que Alejo, lo puse debajo de un motor, lo llené de salsa de tomate y lo dije que lo había electrocutado, y los tripulantes de cubierta que eran experimentados arrancaban y subían y bajaban por la escalera. Y yo, pero ¿qué pasó? Entonces yo, sabiendo qué era lo que pasaba, ver cómo, porque obviamente como comandante uno debe saber con qué personas son serenas y puede tomar decisiones en un momento de un caso hipotético. Entonces es como el pre-planning o el pre-departure, es lo que va a definir lo que vamos a vivir durante la navegación. Aquí nunca se hace todo como, ay, arranquemos y en el camino miramos qué se hace. No, acá todo obedece un planeamiento, y obviamente es mi responsabilidad que una vez se recoge un ancla, una vez los cabos están a bordo, el barco llega seguro a donde vamos, o en el defecto por la parte humana hacemos todo lo posible porque eso sucede. Pero es crear en los tripulantes, es crear en ellos que somos todos un equipo, y alguno que no haga bien su trabajo va a poner en riesgo el descanso de los demás, va a poner en riesgo la vida de los demás. Y obviamente uno, pues como comandante, puede hablar uno con la gran mayoría de los que hemos tenido que correr con esta responsabilidad, y es uno durante esos días de navegación, eso uno está más despierto que dormido, porque uno nunca sabe, aquí han sucedido cosas, y en este mundo de los yates uno se encuentra desde casos muy específicos de accidentes que suceden, descuidos que suceden, y como les decía, como el accidente que tuvimos o el incidente que tuvimos en algún momento por un descuido de un tripulante, en un segundo un barco de estos se prende y sencillamente se acabó el paseo. Nosotros también jalamos una embarcación que en todo momento va detrás nuestra, y es un barco de 37 pies. Entonces siempre también que los tripulantes estar parando cada día de por medio, verificando que los bilges estén trabajando, porque obviamente el agua del océano está entrando en esta embarcación. Entonces todo obedece a un planeamiento y a la ejecución de la orden, pero no solamente la ejecución, sino la supervisión es el secreto. Tengo gente que, gracias a Dios, son muy profesionales. Tengo mis manos derechas, básicamente. Puedo decir que cuando yo estoy navegando y Alejo está de guardia, o el otro ingeniero que está acá a bordo, pues yo puedo descansar porque sé que hay gente que está haciendo su trabajo bien. Pero hemos tenido necesidades de algún momento de traer una persona X, y la experiencia ha sido terrible. Entonces sí es planeamiento. Planeamiento es la base de cualquier negocio, y un descuido de alguien va a hacer que el paseo se dañe. ¿Cómo fue el alistamiento que tuviste que hacer para enfrentar el huracán que acabó de pasar? Bueno, todo obedece. Acá tenemos unos checklists, acá tenemos, por ejemplo, todo obedece a antes de venir a un puerto debemos saber cuál es el lugar más seguro, cuáles son los planes B, C, de la A hasta la Z. Ahí sí, ¿qué podemos hacer? Pero en la marina en la que estamos ahorita es a prueba de huracanes, pero básicamente, ¿en qué consiste el planeamiento? Por ejemplo, todos los departamentos se encargan de que su departamento esté adrizado o esté asegurado, para que si el barco en su momento rolea o algo así, no vayan a haber ningún tipo de accidente. En cubiertas, obviamente, por ejemplo, el barco, por ser de las dimensiones que son, tuvimos que poner una ancla fuera en proa, una ancla fuera en popa, defensas extras en los costados, tuvimos que poner líneas dobles en todo de proa a popa del barco. Tuvimos que verificar, obviamente, que cuando el high tide y el low tide, cuando la marea durante
durante el huracán, obviamente la proporción de agua que tenemos es superior a lo que A lo que es dicen normal las en la- marcaciones en los instrumentos. Entonces es tener claro y tener como la pericia de tener esa ayuda extra, de no coger, y acá ha sucedido con barcos en los yates, de que los capitanes creen que entre más amarrado el barco esté al muelle y con más tensión las cuerdas, los cabos estén, eso va a asegurar que su barco no se vaya para ningún lado, y obviamente pues cuando llega el huracán los pone y hasta el momento que el barco Los se campanea, voltea, los campanea, porque sencillamente queda mucha tensión de los barcos. En San Martín fue uno de los casos que sucedió en el huracán Irma y María, y es que los barcos, el eswell que llegó allá no lo esperaban, los barcos quedaban con mucha tensión en las cuerdas. Aquí yo lo que hago es que el barco queda completamente suelto y que le dejo por lo menos 4 pies arriba del high tide que sucede el día anterior. Entonces ese es básicamente el alistamiento, estar verificando, asegurar todas las cubiertas, nada de que esté desde el sundeck hasta el main deck, no debía haber nada sobre cubierta, todo asegurado y listo como para navegar. El barco en generadores, cables de corriente de tierra a bordo, bombas listas para el caso de cualquier emergencia. Todos los instrumentos y todos los equipos verificados y chequeados en caso de algo. Y listos, esperando acá. En una embarcación de estas, pues uno casi siempre permanece acá durante la tormenta o la eventualidad. Las otras embarcaciones, pues los seguros no existen. En este tipo de barcos que ya están catalogados como megayates, te exigen de que tú debes estar. De tener tripulación a bordo. Entonces, A menos de que sea lo que nosotros con Javier ya hemos capoteado como ¿cuántos? 4 huracanes. Más o menos 4 años de huracanes, sí, puntos. Y nos han tocado buenas, nos tocó un 5, nos han tocado 2 categorías 5. Entonces, sí, uno ve de todo un poquito. De todo un poquito. Una última pregunta para los dos. Teniendo en cuenta que la mentalidad del navegante lo consideramos como algo que le permite a los marinos enfrentar lo desconocido y tomar buenas decisiones, tomarlas con optimismo, con seguridad, con tranquilidad, ¿qué le recomendarían a aquellos que no la tienen? pues, o sea, creo que la base de cualquier cosa en la vida es la disciplina. Y es verificar que las cosas pequeñas en la vida van a permitir conseguir cosas grandes. Pueden pausarlo un momento. Bueno, entonces, ¿qué ustedes le quisieran recomendar a aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer el mar, no han estado en los barcos, conocen muy poco de lo que es todo, lo que es la industria marítima, pero que seguramente en su corazón algún día lo quieren hacer? Y sobre todo también en este momento en que hay una pandemia, donde hay tanta gente con tanto miedo, como que se quedaron paralizados, ¿qué les recomendaría? Bueno, lo primero es, como les digo a mi familia en estos momentos, es qué bueno que la comunidad mundial está viviendo lo que nosotros vivimos todos los meses o los años. Yo vivo acá en un aislamiento continuo de prácticamente cada 3 meses, 4 meses, en el cual estamos cohibidos de muchas cosas, estamos anclados en un lugar X. Ahorita estuve 5 meses aislado de todo el mundo, entonces prácticamente ahorita la gente está viviendo lo que vivimos los marinos, obviamente con unas limitaciones diferentes a nosotros. Yo creería que lo mejor y el secreto sería amor por lo que hacen. Creería que cuando ustedes descubran que lo que ustedes hacen les genera una pasión y un amor hacia las cosas, de que tú sepas de cómo tratar un motor, un generador con cariño, de decirle al barco, oiga, usted es bonito, usted no sé qué. Soy de las personas que considero eso, porque quiero y sé cuánto significa mi lugar de trabajo. Entonces es
las poquitas cosas o las cositas muy pequeñas van a generar en ustedes, obviamente los que no conocen el mar, es un amor a lo desconocido, un amor hacia lo que ustedes hacen, un amor que sencillamente se vuelve indispensable para su día a día. Disciplina sería el secreto de las cosas, y sencillamente no tenerle miedo a lo desconocido, porque sencillamente lo único que tenemos que preocuparnos es por el ahora. El ayer ya pasó y el mañana no sabemos si va a llegar. Entonces vivamos el día a día. Ahora en esta pandemia miremos cómo podemos ayudar a los demás, miremos cómo podemos socorrer a estas personas que de verdad necesitan. Pero si ustedes se dan cuenta en su entorno, en donde estén, en sus casas, en sus barcos, en sus cosas, creo que hay más que agradecer que lamentar. Tenemos salud, tenemos cosas, tenemos manos, tenemos pies y tenemos pulmones para seguir respirando. Entonces yo creo que eso es más que una motivación, un mensaje para que sigamos viéndole lo positivo a las cosas. Veamos que hay gente que ayer dejaron de respirar y hoy no se quejan de nada, pero ya no están acá. Entonces, mientras estemos en este mundo y tengamos cosas para celebrar, vivamos el día a día como si fuera el último, ayudemos a las personas, vivamos todos juntos y creemos en nuestras casas un mismo equipo de trabajo. Que si nosotros en los barcos podemos crear una pequeña familia con personas que son de otros países, de otras cosas, ¿por qué no hacerlo con nuestros propios familiares? Los que tienen la oportunidad en estos momentos, que están encerrados con sus esposas y ya están cardíacos de estar 5 meses, disfrútenlas, porque sencillamente llegará el momento en que volveremos a que el mundo vuelva a su normalidad y ya no hay tiempo de retornar. Mucha gente se quejaba de tiempo, ahorita que tienen el tiempo ya no se soportan. Entonces es como aprender a manejar esa incertidumbre del qué va a pasar, por qué estamos acá, por qué no estamos, por qué no hicimos, por qué dejamos de hacer. Simplemente vivamos lo que tenemos en el momento y vivámoslo con el mayor gusto. Si hay que aderezar las velas o si hay que ajustarlas a nuestro caminar o a nuestros vientos, hagamos eso. Esa es la vida. El marino nos da fortalezas en muchas cosas que debemos aplicarlos a nuestro día a día. La vida no es perfecta, pero nuestro caminar y nuestro día a día lo tenemos que vivir acorde a nuestro weather. Entonces es lo mismo, un velero va y se te acaba el viento por un lado, ajusta tus velas que por otro lado va a surgir. Es mi único consejo para todos ustedes. Un placer tenerlos a bordo, mi capitán. A todos ustedes gracias, y que bueno, espero ver a muchos marinos colombianos y muchos marinos a nivel mundial, mucha gente después de que acabe esta pandemia viniéndose al mar, porque este es el mejor lugar para pasar la segunda temporada del COVID. Sí, no, yo en cuanto a la carrera en el mar, no, hay que probar, el que le gusta le sabe, no llenarse de paradigmas o de personas que le digan, uy no, que eso es imposible, que eso es tan difícil, que eso, porque siempre va a haber gente que lo va a tratar de como de alejarlo de sus sueños. Usted tiene que seguir sus sueños, tiene que seguir lo que lo motiva, descubrir cosas nuevas, porque la vida es muy corta. Entonces dése la oportunidad de conocer el mar, de probarlo, de ver cómo es esto, y el que le gusta le sabe, le gusta, siente pasión, siga lo que usted quiere hacer con pasión y para adelante. Con referencia a la pandemia, yo le doy gracias a Dios de que pues a mí no me ha faltado trabajo, pero sigo los lineamientos. Uso mi máscara, cargo mi antibacterial en el carro, mantengo lo que llamamos aquí el social distancing, y trato de no poner mi familia en riesgo en ningún momento, y he gozado, gracias a Dios, de muy buena salud y no he tenido ningún problema, pero la vida sigue y hay que seguir adelante, siempre y cuando cuidándose y no poner en riesgo a la familia y los seres queridos que lo rodean ahora. Esa es mi cosa. Bueno, amigos del Sailing Mindset, espero les haya gustado esta entrevista. Espero nos sigan por Facebook, por YouTube, y recuerden que lo más importante es que conozcan el mar. El mar los va a poner a soñar
y cuando ustedes empiecen a soñar, todo lo van a poder volver realidad. Hasta pronto. Recuerden que el que conoce el mar se enamora del mar y nunca se va de él.